El cuartel de la Victoria es sagrado y es de todos los paraguayos. Ojaí, David Galeano Olivera. El 16 de mayo de 1940, el presidente José Félix Estigarribia adquirió dicha propiedad de más de 90 hectáreas, según decreto 1330, con el objetivo que los héroes del Chaco sean trasladados allí para su tratamiento y que los soldados sanos labren la tierra como medio de vida, recibiendo el nombre de Cuartel de los Inválidos, y después, por recomendación de Emiliano R. Fernández, se denominó Cuartel de la Victoria, en homenaje al heroísmo y a las hazañas de los héroes del Chaco. El Cuartel de la Victoria es el símbolo de la victoria paraguaya, es el símbolo de nuestra patria y de todos los paraguayos, pero es fundamentalmente el símbolo de los héroes del Chaco, de los bravos soldados paraguayos que defendieron la heredad nacional con sangre, alma y vida. En su memorial se encuentran sepultados 502 héroes, a los que se sumó el soldado Andrés Benítez, el último centinela del Cuartel de la Victoria, quien falleció a los 104 años y fue enterrado allí con sus demás camaradas el 26 de julio de 2017. El héroe Andrés Benítez siempre mantuvo la bandera paraguaya en alto, con honor y gloria, y a su muerte nos transfirió esa heroica bandera a cada uno de nosotros para que siga flameando orgullosa en el corazón de América. El Cuartel de la Victoria no es un sitio cualquiera, es un altar sagrado y representa a nuestra patria y a sus indómitos héroes. Cuartel de la Victoria Nico ñaneretamba ñanderusha corepi aguazumba upepe overa omimbi ha oyayay ñaneretapo viví anike yaheya ababe oñemomba tera oñembojoríjese.